La solución anterior es una de las opciones que existen para resolver el fetching de datos desde el cliente, y es la que ofrece React usando el hook de UseEffect. Pero esta solución no cubre aspectos de velocidad, corrección y estabilidad durante el fetching de datos desde el cliente, que ayudarían a mejorar la experiencia de usuario. Por mencionar algunas, la revalidación cuando ocurre un fallo en la conexión de red, reintentos de conexión cuando ocurren errores en la interfaz de usuario, mutaciones locales, conocidos también como Optimize UI, el caching de datos en el cliente, eliminación de requests duplicados y otros aspectos que no están cubiertos en esta estrategia. Para esto, Next ofrece una solución que implica el uso de la librería SWR, que significa Stale While Revalidate, donde los componentes obtendrán un flujo de actualizaciones de datos constante y la interfaz de usuario será rápida y reactiva. Veamos cómo usarla. Primero, debemos instalar la librería de SWR. Este proceso ya lo realizamos en configuraciones previas. Traeremos la referencia del hook de la librería, eliminamos la solución anterior de React. Para usar esta función solo debe pasar un par de argumentos. El primero es el key, que en este caso es la URL del endpoint, y también sirve como identificador único para el caching de datos. Y la referencia de la función que hará la búsqueda, que para el caso será el Fetch API. O también puede ser una referencia de una herramienta como Axios. Declararé la función fetch con una comprobación y transformación básica del resultado, y esto retorna una promesa con la estructura de datos especificadas en el endpoint, que en este caso será un arreglo de to-dos y una propiedad error, donde registraré todo lo que suceda en la comunicación con la base de datos. En la propiedad data viene deserializado el JSON que recibe del endpoint y es el que pasaremos como referencia a la tabla dinámica para renderización. Mientras no haya datos, el componente presentará el estado de carga. Guardamos los cambios y revisamos que el componente funcione correctamente. Acá vemos el indicador de carga y posteriormente la renderización de datos. Ya tenemos un fetching de datos sólido. Realicemos algo de organización. Vamos a mover todo lo referente a los datos al directorio respectivo. Voy a crear un archivo para incluir interfaces y lógica de datos. Abrimos de forma paralela en el editor para ver lo que vamos a migrar. Crearé la estructura de un custom hook al que llamaré UseToDoListData. Lo primero será abstraer la librería de SWR, las interfaces de datos para consolidarla de manera cohesiva, y al momento de usar el hook en cualquier lugar del código, todas las dependencias de datos estarán relacionadas en este archivo. Esta URL la moveré a una constante para dejar esta función lo más genérico posible. Actualizo las referencias de importación, los valores devueltos por el custom hook, las interfaces, nos falta decirle al hook de forma explícita cuáles son los tipos que va a devolver al componente, lograr un tipado más fuerte y tener disponible en IntelliSense las propiedades de la estructura de datos. Probemos nuevamente que la renderización no genere errores y acá vemos el indicador de carga de datos funcionando y la transición del arribo de los datos.